summa mentis de todo este giro eclesiológico que estamos viendo y que impulsa al Papa Francisco se encuentra expresada en su discurso durante la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, quizás el discurso eclesiológico más importante hasta la fecha. Ahí no solo definió a la naturaleza de la Iglesia, sino también hacia dónde debía ir la reforma eclesial. Y es que el Papa ahí dice, cito, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Estamos hablando de un modelo institucional. El primer milenio, ese modelo en el que la diversidad de teologías, de ritos, de iglesias locales que hacían vida a partir de sus propias realidades socioculturales, iba creciendo y expandiéndose. El segundo milenio, que a través de la reforma gregoriana y el concilio de Trento luego fue homogeneizándose y creando estructuras e instituciones que permitiesen una iglesia más homogénea en lo litúrgico, en lo teológico, en las estructuras que favorecía, como la parroquia que la crea el concilio de Trento o los seminarios. Y ahora este tercer milenio, que haciendo una recepción del Concilio Vaticano II, nos invita a pensar un nuevo modelo institucional, es decir, de ser y de operar de la Iglesia, que dé paso a un modo de ser Iglesia nuevo. Es lo que nos dice también el documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad, un importante documento donde nos ofrece una reflexión sistemática de esta iglesia en clave sinodal. Y ahí se nos recuerda que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de toda la iglesia, no es cualquier cosa, no es un tema dentro de la eclesiología, es una dimensión que define el ser y el obrar de la iglesia. El documento entonces nos invita a repensar la identidad de lo que significa ser y vivir iglesia hoy y para el tercer milenio, es decir, un modelo institucional. Podemos hablar de la sinodalidad como un modo eclesial de proceder y de ahí que nos podemos referir a ella como una realidad constituyente, como un proceso y no simplemente como una práctica de algunas instancias o elementos funcionales y organizacionales que queramos mejorar. Se trata de emprender un proceso continuo que revise de manera permanente los estilos de vida, las prácticas de discernimiento y por tanto las estructuras e instituciones en la iglesia, el modo como se organizan y cómo funcionan, incluso hasta su viabilidad de rendir continuamente cuentas, accountability, de todo lo que se haga. Por ello, hablar de la sinodalidad supone una nueva recepción de la eclesiología del pueblo de Dios del Concilio Vaticano II, que entiende que todos en la iglesia somos fieles, Christi fideles, y que el concepto de pueblo de Dios es un concepto que nos incluye a todos como una totalidad. El pueblo de Dios, todos y todas, somos el único sujeto de evangelización. Por tanto, acá podemos traer el clásico principio medieval de la canonística que dice que lo que afecta a todos y a todas en la iglesia debe ser tratado y aprobado por todos. Es un principio que nos coloca en esa realidad concreta de lo que supone la sinodalidad en un proceso de reforma. Aquí podemos también hacer referencia a esa sinodalidad como un espíritu, como un modo de ser, de actuar, de relacionarnos, que supondrá un cambio de las mentalidades. No puedo tener una estructura renovada con personas cuyas mentalidades respondan a una eclesiología preconciliar. Tampoco puedo tener personas renovadas en una mentalidad sinodal y trabajan en estructuras que no permitan avanzar la sinodalidad
porque responden a un modelo organizacional y funcional preconciliar. De ahí que nos recuerdan distintos eclesiólogos actuales, contemporáneos, que no podemos reducir la sinodalidad a una simple mecánica, a un método nada más, o a la implementación de ciertos procedimientos en algunas instancias eclesiales, porque la sinodalidad toca la totalidad del modo de proceder, es decir, de ser, de funcionar, de vivir, de operar, de organizarse, de toda la vida eclesial, pero con una connotación muy importante. Esto hay que formarlo, pues depende de las habilidades relacionales de las personas. Una persona cuya conciencia no sea abierta, flexible a los cambios, apta para asumir los procesos de conversión y de reforma, una persona que no tenga la capacidad para ser transparente, para colaborar, para rendir cuentas, para cooperar, será siempre un obstáculo en una iglesia sinodal. Dice Francisco en el discurso de los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos que una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. Pero dice algo fundamental para comprender lo que es la escucha en ese mismo discurso, al referirse a que se trata de una escucha recíproca. No es un simple entonces caminar juntos de modo abstracto, sino la reciprocidad que supone esa dinámica en la que caminando nos escuchamos, hablamos, nos comprendemos, vamos generando una manera y un estilo de ser en el que cada persona está abierta a la posibilidad del cambio a la luz de la escucha de la otra persona. Y esto en reciprocidad. Si alguien no cede, nos aprende. Aprender supone ceder para integrar algo nuevo que no había visto, que no entendía, que no había comprendido desde esa perspectiva. Y por tanto una iglesia de la escucha entonces nos lleva a tener esta imagen de una iglesia de reciprocidad, de relación, de encuentro y de cambios permanentes, porque la escucha no es puntual, es un proceso permanente de ser de la iglesia. Podemos entonces hablar de un estilo sinodal que tiene que ser formado. Entre eso que debemos formar podemos identificar la escucha, el discernimiento, el diálogo, nuestra capacidad de construir consensos, y sin todas estas actitudes será inviable un modelo institucional nuevo. Por ello es fundamental aquello que nos recordó la Conferencia de Medellín en 1968, cuando los obispos latinoamericanos nos decían en el documento sobre la paz, el número 14, que debemos abarcar un cambio constante de las estructuras, la transformación de las actitudes y la conversión de los corazones. Los tres elementos que nos proponen, ¿no? Cambio de estructuras, transformación de actitudes, conversión de corazones. Una conversión integral de las personas y de las instituciones eclesiales. De ahí que, como hemos venido reflexionando desde los temas anteriores, la conversión pastoral que veíamos nos lleva a la conversión sinodal que estamos viendo. No podemos separarlas. Y esto es lo que permite hoy dar un nuevo paso hacia la profundización de la eclesiología del pueblo de Dios del Concilio Vaticano II. Si la sinodalidad es una dimensión constitutiva y realiza el ser de la iglesia a través del caminar juntos, escuchándonos, es también cierto que en cuanto dimensión constituyente supone una iglesia que se va haciendo siempre, que se tiene entonces que reunir siempre, discernir siempre, revisar siempre. ¿Y para qué todo esto en una iglesia sinodal? Para accionar modalidades y procesos de decisiones en la iglesia, que surjan de la participación
de todos y todas. Es por tanto un modelo nuevo que no significa que se base en el voto de una mayoría sobre una minoría, sino un modelo que debe estar basado en una nueva cultura del consenso eclesial. Una cultura del consenso eclesial. Cualquier modelo institucional que nos invite a realizar de forma concreta este modo sinodal de ser en la iglesia debe pensar cómo hacer viable una cultura en base al consenso eclesial. Nuevas prácticas, nuevas mentalidades, nuevos métodos, nuevos espacios, nuevas estructuras, nuevos canales de participación, nuevos mecanismos y modalidades de decisión en la iglesia. Todo esto está implicado en un modelo de iglesia sinodal.